Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central. Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. Esta noche es muy compleja la situación para los 150.000 damnificados por las inundaciones de Córdoba. Centenares de ellos optaron por armar cambuches al lado de las carreteras para vigilar lo poco que les quedó bajo el agua. Ustedes ven en pantalla a Luisa Fernández, nuestra enviada especial a la zona de emergencia. Luisa, ¿qué más se encontró en su recorrido? Malú, intentamos recorrer la mayoría de municipios afectados posibles. Solo pudimos ir a la zona rural de Montería, estuvimos también en los más afectados barrios de Montería, estamos en San Pelayo en este momento y estuvimos también en Cereté. De este sector que ustedes tienen aquí con las aguas cerca de la rodilla, lograron evacuar entre 150 o 200 familias. Sin embargo, de sus casas no queda mucho, se perdieron varios enseres. Incluso tengo que decir también que de los 5 muertos que se registran en el departamento, 2 son de aquí, de San Pelayo. Encontraron el cuerpo de uno de ellos hace muy pocos minutos cerca de este lugar y están en la búsqueda del segundo cuerpo, que todavía permanece desaparecido. Sin embargo, hay que decir que el 8% de la población de Córdoba está bajo el agua, como lo estamos viendo aquí en San Pelayo. En el siguiente informe, detalles del recorrido que hizo Noticias Caracol por las zonas más afectadas, en donde muchos están en las vías, pernotando, comiendo y durmiendo. En las vías, en sillas o en cambuches, así viven, duermen y comen centenares de familias de las zonas rurales y algunas urbanas de Montería, San Pelayo y Cereté tras la emergencia en Córdoba. En La Martinica, corregimiento de Montería, más de 1.000 personas ven sus casas sumergidas en el agua, sin enseres y con una inundación que aumenta. Aquí a este cambuche, a este campamento, aquí no han venido colchonetas, aquí la gente perdió ventiladores, perdieron nevera, perdieron colchones, podemos ver, prácticamente se perdió todo. Estamos esperando que aquí al corregimiento de Martinica nos lleguen verdaderas ayudas. En San Pelayo, la única forma de llegar a veredas como San Rafael es en canoa. Y hoy sí nos tocó transportarnos porque el pedazo de acceso a la vía está malo, está lleno. O sea, no hoy se empezó a llenar esto más. Más que todo se embuchó, sí, prácticamente. ¿Su casa cómo está? Agua, los pisos abajo, agua arriba. Pues se perdió el plátano, muchas cosas, enseres, cultivos, se perdieron muchos cultivos. En otras zonas del mismo municipio hay algunas casas sin posibilidades de habitar nuevamente, pero las comunidades insisten en recuperar lo que les queda. En este momento es muy difícil decirte, Luisa, cuál es la solución, porque está lloviendo, Urrano nos da una esperanza de que no va a soltar más agua, porque cada día está soltando unos niveles de agua superiores a lo que suelta comúnmente, entonces lastimosamente nosotros no podemos decir soluciones para allá, no sabemos. En Cereté, aunque decenas de familias están en albergues, revisan lo que queda de sus casas constantemente. Venimos a ver si se nos hundió, si no se nos hundieron las cosas, porque imagínense, o sea, está uno siempre a la expectativa y prevenido ante que uno va a encontrar o más hundido las casas de lo que las tenemos. En total, en Córdoba se registran 4.000 casas inhabitables y 13 barrios de su capital, Montería, están bajo agua. Esta imagen de los negocios tratando de contener con costales de arena se repite en todos los municipios, 24 exactamente del departamento de Córdoba. Sin embargo, aquí solo en San Pelayo son 14.000 damnificados, en todo el departamento 150.000. Noticias Caracol durante esta semana intentará recorrer la mayoría de municipios posibles para conocer sus necesidades. Así es, Luisa, gracias. Por otro lado, el gobierno confirmó que alista una nueva declaratoria de emergencia económica. Durante el Consejo de Ministros de esta tarde en Montería, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, reveló que ante la situación en Córdoba se requieren ingresos adicionales para recuperar esta región afectada. La emergencia contemplaría un impuesto para empresas con patrimonio superior a 10.000 millones de pesos. Es decir, es un impuesto a personas jurídicas de patrimonios elevados que hemos cuantificado que más o menos correspondería a 15.000 empresas que nos contribuirían con ingresos por cerca de 8 billones de pesos.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales abrió un proceso sancionatorio contra la hidroeléctrica Urrá por haber superado los niveles máximos del embalse que está ubicado en el departamento de Córdoba, factor que se suma a la inusual condición climática que arrasó con las condiciones del territorio. El agua corre rápido y a gran escala por el embalse de Urrá, ubicado en el departamento de Córdoba. Este video fue registrado en la tarde del martes, mientras la cuenca alta y media del departamento vive en una emergencia por inundaciones sin precedentes. Los niveles de agua de la represa superaron los topes máximos en muchas ocasiones y durante varios periodos, según la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que ha investigado en los últimos 5 años su comportamiento. En estos documentos reportaron en noviembre de 2023 que Urrá superó durante 4 meses los niveles de agua durante 2022 y para 2025 la situación no fue distinta. Panorama con el que se inició el año 2026 a pocos días de que el país fuera sorprendido con una inusual ola de lluvias. Se ve el disparo de la curva verde hacia el 1 de febrero, que es donde se genera ese salto de una entrada de más o menos 300 metros cúbicos por segundo, pero ya el embalse estaba lleno y la capacidad de amortiguación que tenía pues era menor. Según la ANLA, no se tuvo ningún análisis de manejo del embalse durante los días en los que se superó la curva o el nivel de agua. Para los académicos, esta sería solo la punta del iceberg que rodea las causas de la emergencia. Cuando un embalse aumenta el volumen de agua y tiene que hacer descargas, siempre va a representar un riesgo. Insisten en que la situación de la represa se sumó a la inusual forma de llover en los últimos días, pues la condición meteorológica se agudizó producto del llamado frente frío. Esto pues ya es atípico para un mes de enero o comienzos de febrero, y este frente frío alteró completamente la circulación de los vientos y la humedad en el Caribe. El fenómeno ambiental también ha puesto en la lupa de las autoridades las condiciones del territorio en términos de infraestructura, suelo y actividad ganadera. El ordenamiento territorial y el sistema de alertas tempranas han sido foco de la conversación. Modificando la estructura y naturaleza de las ciénagas. ¿Cómo? Modificando los canales distributarios, los caños, modificando los usos del suelo. Las investigaciones de la ANLA apuntan a un proceso sancionatorio para la hidroeléctrica Urrá y que de hecho ya cobró la salida de Juan Acevedo como cabeza de la represa. La Iglesia Católica y los organismos de socorro hicieron un llamado para contribuir con los damnificados de las inundaciones. Aquí les contamos cómo pueden ayudar. Sin comida, sin vivienda y con sus cultivos arrasados, miles de colombianos en Montería, Chocó y Antioquia lo han perdido todo por cuenta de las fuertes lluvias. El agua los obligó a salir con lo que tenían puesto y hoy enfrentan una tragedia. La Iglesia hizo un llamado urgente a la solidaridad a través de los bancos de alimentos y la donación de ropa. Necesitamos seguirnos haciendo solidarios. Córdoba nos está requiriendo hoy. Si usted quiere donar algo, distintos servicios de ropa, de textiles, de tejidos y demás, recuérdelo, Banco de Ropas del Minuto de Dios. Pero si usted quiere donar alimentos, hágalo a través del Banco de Alimentos de su región. La Iglesia de Montería, donde el panorama es más complejo, pide por los miles de damnificados. Sigamos colaborando porque se avecinan crisis económica, crisis sanitaria y necesitamos seguir apoyando a estos hermanos. Otro punto de donación es la Gobernación de Cundinamarca. Hemos dispuesto de todo un equipo operativo en la Plazoleta de la Paz, en la Gobernación de Cundinamarca, calle 26 con carrera 50, más de 35 unidades de organismos de respuesta, entre ellos Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, haciendo la recepción de todos estos elementos que se pretendan donar. La Iglesia pidió a los damnificados mantener la esperanza en medio de este crítico momento y confiar en la solidaridad de todos los colombianos. Colombia decide 2026. Faltan en este momento 25 días, 12 horas, 47 minutos y los segundos que corren para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo, cuando decidiremos en manos de quiénes quedará el Congreso de la República y quiénes serán los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas.
Y otros 4 precandidatos de la Gran Consulta por Colombia estuvieron esta mañana en el segundo debate organizado por Noticias Caracol. Hablaron de cambios fundamentales para el manejo del país. Con Vicky Dávila, David Luna, Aníbal Gaviria y Enrique Peñalosa, completamos hoy el primer debate de los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia. La salud es una de sus preocupaciones. Si usted tiene que fortalecer la salud, ¿qué sector tendría que sacrificar? Mire, aquí, por supuesto, inicialmente es necesario hacer una refinanciación, hay que cortar una serie de gastos, pero también hay que apoyar las inversiones que están frenadas en minería y en una cantidad de sectores que le van a generar recursos al gobierno. Entonces, inmediatamente no se puede acabar el déficit fiscal. Es que esto necesita es gerencia y cero corrupción. La pregunta inicial acerca de los recursos y de si se suplantan unos por otros. No, es que aquí lo que hay es que acabar con una cantidad de burocracia que además en el actual gobierno ha aumentado en una forma increíble y sobre todo en los últimos meses preelectorales. Entonces, disminuyendo enorme cantidad de burocracia en todo el Estado, vamos a tener recursos para recuperar la salud. Lo primero es que plata sí hay. Colombianos, no se dejen enredar la cabeza con el cuento de que plata no hay. Plata sí hay, la tienen en el bolsillo. Los corruptos, ahí está la plata y ahí es que vamos a buscar esa plata. Pero además hay algo muy importante. Y es que esos corruptos tienen que ir a la cárcel normal, pagar sus penas completas y les vamos a quitar toda esa plata y la vamos a invertir en salud, en educación. Los colombianos tienen la soga al cuello y esa soga se la pone el Estado. Es lo que yo llamo los impuestos no impuestos. Y obviamente los ciudadanos están desesperados porque no hay medicamentos, cuando les llegan vencidos, se roban la plata de la receta médica y nunca les llega el medicamento. Los medicamentos hay que distribuirlos a domicilio con plataformas tecnológicas y digitales, pero 2, a los pacientes hay que oírlos. También hablaron de 2 de los temas que más preocupan en el país, el reclutamiento y la instrumentalización de los menores de edad para cometer crímenes. Es que la cifra, mire, cada 20 horas se ha reclutado un niño en Colombia. Vale la pena reformar el Código Penal. Abrimos el debate. ¿Quién quiere empezar? Vicky. Pues claro que los menores infractores, el sicario de Miguel Uribe, no tiene por qué tener 7 años. A mí me da pena, es un niño, yo también soy mamá, es muy doloroso y muy triste, pero ese joven debería responder por el tamaño del daño. Y vamos a reformar el código, sin lugar a dudas, llegando a la presidencia de la República. Pero yo les quiero decir algo más, algo adicional, y es la justicia. Para evitar el reclutamiento de los niños se necesita justicia. Claro que tiene que haber reforma, yo creo que en eso hay consenso seguramente entre nosotros en la Gran Consulta. ¿Reforma para qué? Para evitar que como lo hace la actual normatividad, eso estimula la utilización de los niños en la lucha armada. Pero no solo es la reforma, sino el doble abandono del Estado. El Estado ha abandonado a estas familias y a estos niños. Tiene que haber una reforma legal, porque tenemos que llevar a los criminales a la cárcel. No puede ser que los criminales que capturan nuestros policías salgan libres, no solamente el tema de los menores. Aquí tenemos que aceptar que estamos en una crisis, estamos en una guerra, y las guerras requieren una legislación especial para poder ganarlas. Y por supuesto que sí, porque es la única forma para entender y educar, que hay obviamente sanciones al respecto, pero 2, hay una corresponsabilidad, no solamente de quien recluta, sino adicionalmente de quien evita que los menores puedan ir no solo a las acciones educativas, sociales, recreativas, y por esa razón el Estado tiene que pensar que tiene que tener estrictos controles, pero también inversión para tener mejores infantes. Y por supuesto, también respondieron preguntas rápidas. ¿Nombraría algún petrista en su gabinete? 2 sí y 2 no. Las redes sociales deben suspender a políticos que desinformen o incentiven mensajes de odio. Sí. Sí, todos. ¿Subiría la edad de jubilación? No, sí y una abstención, la de Enrique Peñalosa. ¿Confían en la registraduría y en el sistema electoral de cara a las próximas elecciones? Los debates de los precandidatos continuarán este jueves con Claudia López y Leonardo Huertas.
La senadora Ida Quilcué estuvo retenida durante varias horas por las disidencias de las FARC en el norte del Cauca. La senadora habría sido liberada por la presión del ejército y la Guardia Indígena. Fernando Rojas, ¿qué dijo la congresista? María Lucía, muy buenas noches. Mire, lo primero que dijo la congresista poco después de bajar del acorazado que la traía desde el sector de Insá hasta aquí al batallón José Hilario López en la ciudad de Popayán fue que le daba gracias a Dios, pero también a los espíritus indígenas por su liberación. Dijo que tuvo en algún momento temor por su vida porque no sabía qué iba a pasar con ella y sus acompañantes. La senadora fue secuestrada en un punto entre el municipio, en la vía que comunica Insá con el municipio de Totoró. Ahí fue llevada con rumbo desconocido por hombres fuerte armados. Se conoce que en esta zona delinque la estructura de Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC. Según las declaraciones de la misma senadora, manifestó que su liberación se dio gracias a la fuerte presión de la fuerza pública conformada por Gaula, Ejército, Policía y la Fuerza Aeroespacial, pero también por la Guardia Indígena. Yo viajaba de la Plata Huila hacia Popayán y en el sitio ya llegando al páramo pues salieron unos hombres armados, nos bajaron de la camioneta y luego nos conducieron hacia pues un sitio desconocido y ellos se quedaron con la camioneta y luego pues ya nos llevaron para decir que había que esperar la orden del que iba a llegar después. Cuando nos dimos cuenta fue que los que nos estaban apuntando con el arma pues salieron corriendo y por eso nos dejan solos. La senadora Aida Quilcué manifestó que esta vía le trae malos recuerdos y malos momentos en su vida. Aquí, muy cerca donde fue secuestrada, fue asesinado su esposo Edwin Legarda hace varios años. Edwin Legarda era un líder indígena de las comunidades del Crique. Y la policía capturó a un hombre que golpeó brutalmente a un policía en Bogotá. El uniformado permanece hospitalizado por cuenta de las graves heridas en su cara. El agresor inicialmente atacó una patrulla de la policía en Suba, en el norte de Bogotá. Del vehículo atacado se bajó un patrullero y aunque en el video no se escucha lo que el uniformado le dijo al hombre, sí puede verse la brutal reacción del agresor. Un ciudadano que estaba en el lugar intentó frenar el ataque, pero fue ignorado por el enfurecido hombre que de nuevo atacó con puños y patadas al policía. El agresor se dirigió de nuevo al carro de la policía. Le cogió las llaves. Luego buscó al uniformado para atacarlo. Se desplazaba esta persona y hace una maniobra inapropiada. En ese momento, un uniformado que se desplazaba sobre la zona le hace un llamado de atención, procediendo este sujeto a bajarse y empezar agresiones inicialmente contra la patrulla de policía. Posteriormente, emprende las agresiones contra nuestro uniformado. Mientras que el agresor de 27 años fue capturado por los delitos de violencia contra servidor público, daño en bien ajeno y lesiones personales, el policía afectado permanece hospitalizado por las delicadas heridas en su cara. Y el presidente Petro denunció un intento de asesinato en su contra. Durante un consejo de ministros en Montería aseguró que todo ocurrió cuando viajaba en helicóptero a esa ciudad. Dijo que no pudo aterrizar en la capital cordobesa porque temía que le iban a disparar a la aeronave y que por eso se retrasó su llegada a la zona afectada por las lluvias. El mandatario responsabilizó del hecho a la llamada nueva Junta del Narcotráfico. Hay equilibrio con la naturaleza. Hay un general que ordenó retirar de la policía. Tiene una misión extraña, alguien le dio la orden, obviamente no nosotros, para ponerme sustancias psicoactivas en el carro. Ese tiene que ver con usted, de allá no es su casa, era para eso. Y tenían como misión destruir la reunión con Trump, de alguna manera u otra. Ya se destituyeron varios. Pero eso me coloca en una situación de alarma y con esto peor. Marzo será definitivo para Ricardo Roa, gerente de Ecopetrol. La Fiscalía le imputará 2 delitos: tráfico de influencias y violación de topes electorales.
La primera audiencia contra Ricardo Roa será el 11 de marzo. Este caso se da por la adquisición que hizo de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá por 1.800 millones de pesos, un valor muy por debajo de los precios de la zona. Para la Fiscalía, el presidente de Ecopetrol pudo incurrir en tráfico de influencias, pues el inmueble fue vendido por el coronel Juan Guillermo Mancera, convertido en empresario petrolero. Juan Guillermo Mancera, quien fue favorecido con una contratación por parte de Ecopetrol y que previamente había participado en un negocio con el señor Ricardo Roa en la venta de un apartamento que todos ustedes ya conocen. 24 horas después, el 12 de marzo, Roa comparecerá de nuevo ante un juez para ser imputado por el delito de violación de topes electorales en su calidad de gerente de la campaña Petro Presidente en 2022. Para la Fiscalía, la campaña habría sobrepasado los topes y a la misma habrían ingresado aportes no permitidos, entre ellos uno de FECODE por más de 500 millones de pesos. Por estos hechos, el presidente de la petrolera fue sancionado por el Consejo Nacional Electoral con una multa de 6.000 millones de pesos. La defensa de Roa aseguró contar con pruebas para desvirtuar los delitos que le endilga la Fiscalía. Y hoy se conoció que la Colombia Humana desistió del recurso con el que buscaba anular la sanción por violación de topes electorales impuesto por el Consejo Nacional Electoral. En esta carta dirigida al CNE, el partido del entonces candidato Gustavo Petro dice que no encuentra garantías en ese organismo, razón por la cual acudirá a otros tribunales nacionales e internacionales para buscar que se anule la sanción. Buenas noches. La deuda externa de Colombia en noviembre del año pasado tuvo un crecimiento superior al 18%, de acuerdo con el Banco de la República, llegando a 238.721 millones de dólares. La deuda externa del país equivale a casi el 55% del Producto Interno Bruto. En más información, la regasificadora del Pacífico logró su cierre financiero, es decir, consiguió el financiamiento para poder desarrollar este proyecto. Un financiamiento por 130 millones de dólares en el que participaron la Financiera de Desarrollo Nacional y el BTG Pactual. Este proyecto es clave para realizar importaciones de gas ante el creciente déficit interno de este combustible. En más información, luego de quedarse con las operaciones de Telefónica en Uruguay, Ecuador y recientemente Colombia, ahora Millicom se quedará con la operación de Telefónica junto a otro inversionista en Chile, con un pago inicial de 50 millones de dólares y un pago adicional que podría subir o llegar a 150 millones de dólares. Hoy el dólar subió, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.659 pesos con 71 centavos. Ligero incremento para el petróleo de referencia Brent, que se mantiene por encima de los 69 dólares por barril. Y cayó el café, precio de referencia para mañana 2.140.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Hola, en Noticias del Mundo hoy, el FBI reveló las imágenes del sospechoso del secuestro de la madre de la presentadora de NBC, Savannah Guthrie, quien cumplió 10 días desaparecida. En las imágenes se ve como un sujeto con pasamontañas, guantes y un morral se aproxima lentamente a la puerta. Al frente lleva visible un revólver. Inmediatamente intenta tapar la cámara. Al no poder, se da media vuelta, camina hacia el jardín y toma un arbusto, que posteriormente usó para tapar la cámara. Estas imágenes y las fotografías corresponden al principal sospechoso del secuestro de Nancy Guthrie, de 84 años. Fueron en la puerta de su casa hace 10 días. La Casa Blanca pide colaboración de la ciudadanía. El presidente insta a cualquier estadounidense en todo el país que tenga conocimiento del sospechoso a que llame al FBI, que continúa apoyando a las autoridades estatales y locales que lideran esta investigación sobre el terreno. Las imágenes se publican tan solo horas después de que se venciera el plazo dado por el señalado secuestrador a la familia de Guthrie para que pagaran 6 millones de dólares en criptomonedas por el rescate de su madre, Savannah, su hija y presentadora de NBC. También compartió las imágenes y pidió a sus seguidores que proporcionaran cualquier tipo de detalle que tuvieran. Creemos que nuestra mamá sigue ahí afuera. Necesitamos de su ayuda. El mismo director del FBI se desplazó a Arizona para liderar la búsqueda.
También en Estados Unidos, las cartas escritas por niños detenidos en un centro migratorio en ese país dan cuenta de la angustia que sufren los menores que quedan en medio de esta situación. El portal ProPublica las reveló y entre ellas hay testimonios de 2 niñas colombianas. Las cartas fueron escritas en enero por 8 menores detenidos junto a sus padres en el Centro Federal Dilley en Texas. Hablan de tristeza, aburrimiento y angustia de no saber cuándo terminará la espera. María Antonia Guerra Montoya, de 9 años, en una carta contó que llevaba más de 3 meses detenida con su madre, que sentía que podían olvidarla y que extrañaba su país. Relató que había llegado desde Medellín con visa de turista para visitar a su mamá que vivía en Nueva York. El plan era ir a Disney, pero terminó detenida por ICE debido a la situación migratoria de su madre. En su carta escribió que no era feliz y suplicó que la sacaran de allí. Otra menor, Gaby, de 14 años, también colombiana, contó que se aburría todo el tiempo y que el encierro le generaba tristeza y depresión. Los relatos fueron obtenidos por la organización de noticias sin fines de lucro ProPublica y evidencian el impacto del encierro en los menores. No me siento bien porque siempre hay un oficial que está, como molestando. Mientras en Dilley siguen detenidas más de 1,000 personas, en su mayoría familias con niños, ProPublica indica que gran parte de los menores que escribieron estas cartas ya salió del centro. Juan Javier, muchas gracias. Y tras un proceso científico y culinario, una cocinera colombiana transformó el cogollo de la guadua en alimento nutritivo que impulsan la soberanía alimentaria. Hola, mi nombre es Bellavenis Fuentes y esta es mi historia. Con 30 años de experiencia en la cocina y 5 como estudiante de biología, Bellavenis Fuentes le dio rienda suelta a su imaginación para darle un uso diferente a la guadua con un proceso de transformación que pasa del bosque a la mesa. Lo que más me gusta es la arepa. Siento que su sabor no le cambia, es muy parecida a la tradicional. Bellavenis surtió todo un proceso para asegurar que la planta fuera apta para el consumo humano, un tratamiento minucioso que requirió paciencia y conocimiento. Teniendo en cuenta que un producto a base de guadua, sí, es un producto que tiene un gran valor biológico. De la conversión del cogollo de la guadua sale arequipe, panelitas, limonada y hasta arepas, cuyo aporte nutricional es alto, otorgando valores de fibra, proteína y aminoácidos. Es una planta para dar a conocer que tiene mucho potencial de alimentos para todas las personas que son de bajos recursos. Por su innovación, Bellavenis Fuentes es una colombiana que hace historia. Buenas noches y bienvenidos al Código Caracol. La Defensoría del Pueblo lanzó una iniciativa que busca fomentar una cultura del respeto en el debate durante las elecciones, promoviendo la participación política libre de estigmatización, violencia y discursos de odio, con especial atención en la violencia contra los jóvenes, las mujeres y los líderes regionales. La campaña, que cuenta con el respaldo de la comunidad internacional a través de la OEA, la Unión Europea y otros participantes, se llama Menos gritos, más respeto. Esta iniciativa busca el compromiso de partidos políticos, gremios, gobierno nacional y candidatos presidenciales. Hasta el momento, las únicas 2 candidatas que no han querido firmar el compromiso son Paloma Valencia y Vicky Dávila, argumentando que si el gobierno no se monta en la iniciativa, eso no sirve de nada. Sin embargo, desde Presidencia decidieron sumarse, pero para las candidatas esto es simplemente un compromiso de papel. Por el lado de Paloma Valencia, la excongresista María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, se comprometió con la defensora a que trataría de convencer a la candidata para que firme ese documento. El otro candidato que no ha firmado, pero que tampoco ha dicho que no va a firmar, es Abelardo de la Espriella. Esperemos a ver si todos se suman a una iniciativa que pretende bajarle a la violencia verbal en el debate electoral. Les he venido hablando hace meses de las tensiones que hay entre la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral. Ayer les hablé de la molestia de los magistrados del CNE con el registrador por permitir la inscripción de la lista del pacto histórico a los integrantes de la Colombia Humana, a pesar de que ellos habían fallado que no se podía. Pues desde la Registraduría nos dicen que ese tipo de cosas no las definen ellos, sino el CNE, que han cambiado de opinión, como en el caso de Quintero, y no resuelven los recursos a tiempo. Argumentan que desde el 8 de diciembre del año pasado tenían la posibilidad de revocar las listas y tomaron sus decisiones 2 meses después. La Registraduría se defiende diciendo que a ellos les enviaron un correo mencionándoles que debían aceptar la recomposición de las listas y que si hay doble militancia o inhabilidades, no es su competencia resolverlas.
A lo anterior se suma la tutela que puso hoy Cambio Radical y que pide como medida cautelar que se suspenda la impresión del material electoral hasta que se resuelva de fondo la acción de tutela. Lo que pide ese partido en su acción judicial es que se ordene la exclusión del pacto histórico de las tarjetas electorales de los departamentos en donde podrían estar incurriendo en doble militancia algunos de sus candidatos por venir de la Colombia humana. Frente a esto, desde ayer ya el registrador fue muy claro. Llueva, truene o relampaguee, ya las órdenes de mandar imprimir los tarjetones están y no habrá más cambios. La razón es que los tarjetones están en impresión para poder cumplir con la entrega dentro de los términos legales y en especial para poder llevarlos a cerca de 67 países donde votan los colombianos. Si se suspende la impresión hay serios riesgos porque en el exterior se vota 8 días antes. Entre tanto, el presidente del Consejo Nacional Electoral se pronunció frente a todas estas situaciones. Primero, intentó apagar el incendio que hay con la registraduría y dijo que son respetuosos de las decisiones de Penagos. Sobre las solicitudes de revocatoria, dijo que el CNE las revisará hasta incluso un día antes de las elecciones, que son el 8 de marzo. En caso de que hubiese alguna revocatoria de los candidatos de estas listas del pacto histórico, dijo que los votos se contarán para el partido, aunque aquí no hace mucho sentido porque van con lista cerrada tanto en Cámara como en Senado. Hasta aquí el Código Caracol. A ustedes una feliz noche. Y antes de finalizar, nuestro abrazo y solidaridad y sobre todo cariño para nuestro querido compañero Jorge Alfredo Vargas, su señora, sus hermanas y toda la familia. Lucía, la mamá de Jorge Alfredo, falleció este mediodía. Así es que ay, compañero, nuestro más sentido pésame. Esto es Noticias Caracol, primero la gente.